Buenos días mis hermanos, espero que se encuentren muy bien, espero que la paz del Señor esté inundando cada uno de sus corazones. Sabemos pues que hemos atravesado momentos difíciles, pero el Señor siempre está ahí para consolarnos, para fortalecernos, para ayudarnos, para proveernos aún en medio de esta escasez, aún en medio de situaciones complejas como la pérdida del empleo y otras situaciones. Pero el Señor está ahí porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestra roca fuerte, Él es el que levanta nuestra cabeza. Entonces le invito a que cierre ahí sus ojos, vamos a orar para que el Señor nos ilumine, nos hable a través de su bendita palabra en esta mañana. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en este día, Señor, mi corazón y mi vida, Padre, se rinden delante de ti, Señor, se rinden delante de tu presencia. Padre, tú has sido fiel, tú has sido maravilloso, tú has sido generoso para con nosotros, Señor, en que siendo nosotros pecadores, tu Hijo murió por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos prometiste, Señor, a través de tu Hijo Jesús, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado ni nos has desamparado, Señor, aún a pesar de nuestras rebeliones, aún a pesar de que nosotros somos infieles. Padre, tu palabra lo dice, que tú sigues siendo fiel. Padre, yo oro por cada persona que oye o va a oír este mensaje, Señor, oh Dios, para que tu palabra penetre en sus corazones, para que tu palabra produzca fruto en ellos, Señor, para que tu palabra los haga volver de todo mal camino, Señor, oh Dios. Y oro, Padre, para que como iglesia podamos, Señor, oh Dios, enfocarnos aún en medio de estos momentos, podamos, Señor, cumplir la tarea con el llamamiento que nos has hecho, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy quiero compartirles una palabra que es relativamente sencilla, pero que es una palabra que nos puede enfocar hacia el verdadero propósito de la iglesia, ¿cierto? Sabemos que no estamos reunidos, sabemos que no tenemos la oportunidad de congregarnos en un templo como lo hemos hecho tradicionalmente, pero sin embargo seguimos siendo la iglesia, seguimos siendo parte del cuerpo del Señor y por supuesto debemos cumplir con el llamamiento que el Señor nos hace a través de su bendita palabra. Entonces el día de hoy quiero que miremos hacia una iglesia madura, ¿cierto? Es el título que quiero que miremos en esta mañana, hacia una iglesia madura. Porque digamos como iglesia muchas veces nos hemos enfocado en trivialidades, en cosas que a la luz de las escrituras pues no son lo más importante, o por lo menos no es el propósito primordial de la iglesia o la razón por la cual Dios fundó su iglesia. Listo, entonces vamos a mirar primero que todo, dice, ¿en qué consiste una iglesia madura? Vamos a enfocarnos en este pasaje muy conocido para todos nosotros. Está aquí en Mateo 28, 19, 20, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces este pasaje tiene varias cosas. Primero que todo, hay una orden del Señor. Cuando la palabra de Dios dice id, nos está ordenando, ¿cierto? El Señor. O sea, no es que nosotros vamos a esperar a que el pecador llegue, sino que nosotros debemos ir y hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Es formar hombres y mujeres que sigan al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y dice la palabra del Señor que debemos bautizarles, ¿cierto? Para que, digamos, ellos mismos den testimonio público de su fe, ¿cierto? De lo que creen en el Señor. Dice que debemos enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado a nosotros, y así para que el Señor pueda estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Entonces vemos que la palabra de Dios tiene un enfoque muy claro. El enfoque de la iglesia es claro, es contundente, y es hacer discípulos, permitir que otras personas puedan llegar al arrepentimiento. Yo creo que esta cuarentena es una muy buena oportunidad de que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación, porque sabemos que ahora tristemente hay muchas personas que están atravesando momentos de dolor, de dificultad, y bueno, es una oportunidad, es un espacio para que ellos conozcan al Salvador, al único que puede redimir no solamente los problemas que hay en este mundo, ¿cierto? Sino también los problemas espirituales, los problemas que nadie más puede resolver, solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Entonces vamos a mirar básicamente tres enfoques en esta mañana, ¿cierto? Hay un enfoque, el enfoque del yo, otro que sería el enfoque del nosotros y otro que sería el enfoque de ellos, porque todo, todo cristiano tiene un proceso. No pretendemos que llegamos directamente a la iglesia y entonces ya el proceso está completado, no. Yo creo que Dios es un Dios que antes de enviar a alguien lo capacita, lo forma y pues hay un proceso que yo quiero mencionar a partir pues, de lo que he podido ver en mi propia vida y a partir de las escrituras. Entonces, el proceso hacia una iglesia madura empieza con el yo, ¿cierto? Empieza conmigo. Yo no puedo pretender que otros cambien a menos de que sea yo el primero que cambie. Yo no puedo pretender que otros sean transformados a menos de que yo sea el primero en ser transformado. Entonces es un proceso bien interesante, es un proceso donde Dios todo el tiempo está formando mi carácter para que se parezca más al de su Hijo y de esa manera entonces saltamos a otro nivel que es el proceso de nosotros. Entonces ya no es pensar solamente en mi bienestar o en mi santificación, en mi pureza, sino también en las personas que Dios ha puesto a mi alrededor, en la iglesia, en mi familia, etcétera. Y finalmente tenemos el ellos, ¿cierto? Que digamos de alguna manera representan a todos aquellos que en este momento no están dentro de la familia del Señor, no pertenecen al reino del Señor, pero que nosotros tenemos la obligación de compartirles la palabra de Dios, de llevarles ese mensaje de vida, ese mensaje de salvación para que ellos vengan a Él. Entonces vamos a mirar uno a uno cada uno de estos. Entonces vamos a mirar en qué consiste ese proceso del yo. Entonces por un lado está Dios y por otro lado estamos nosotros, estoy yo también delante del Señor. Es muy importante que el cristiano pueda desarrollar una vida personal, una vida, digamos, o una relación personal con Dios. Que no dependamos de intermediarios, que no dependamos de que alguien ore por mí o de que alguien haga esto, sino que yo personalmente pueda entrar al trono de la gracia. Yo creo que este tipo de relación, este tipo de proceso es el que más crecimiento nos da como cristianos. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios personalmente, pues Él también se acerca a nosotros, Él también se revela a nosotros y bueno, y hace cosas maravillosas, cosas extraordinarias, digamos, de alguna manera pone en evidencia cosas, ¿cierto?, que están ocultas en nuestro corazón, pero de otra forma también Él nos revela cosas, Él se manifiesta de una manera cada vez más especial en nuestras vidas. Entonces es primordial que nosotros tengamos esa comunión, tengamos esa relación personal con nuestro Dios. Muchos cristianos tristemente hoy en día no la tienen, se limitan solamente a ir a la iglesia y cumplir con cierta liturgia, pero no tienen esa comunión con Dios y bueno, eso presenta un serio problema a la hora de crecer espiritualmente. Entonces ese proceso del yo tiene básicamente unas etapas que voy a mencionar a continuación. La primera etapa es el conocimiento de Dios. La segunda etapa es la santificación. Y la tercera etapa es la preparación, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una a una cada una de estas etapas. ¿A qué se refiere la palabra del Señor con el conocimiento de Dios? Miren lo que dice la palabra del Señor aquí en Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, en otras palabras, Jesucristo fue claro en enfatizar que la vida eterna consistía en que podamos conocer a nuestro Padre, podamos conocer a Cristo y por supuesto al Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces, la prioridad, digamos, en nuestra oración, en nuestra búsqueda, no debe ser que Dios simplemente nos conteste unas peticiones, no debe ser que Dios simplemente sea propicio a nuestros problemas, sino primordialmente que nosotros podamos conocer a Dios, que Él se revele en nosotros, que Él nos transforme, porque si algo tiene la oración íntima es que transforma al que la practica. O sea, una persona que ora constantemente, una persona que todo el tiempo se rinde a los pies del Señor, es una persona que está transformada aún sin que ella misma se dé cuenta. Y eso es lo que necesitamos hoy, ¿cierto? Transformación interior.
porque la transformación exterior no sirve, porque las apariencias no sirven, porque lo que sirve es un corazón que ha sido renovado desde adentro, porque lo que sirve es un corazón que ha sido limpiado, que ha sido purificado desde lo más hondo, desde lo más recóndito de nuestro ser. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de aquellos que se acercan a Él confiadamente, como dice su bendita palabra. Entonces la primera etapa consiste en eso, consiste en que Dios se revele a nosotros, que nosotros seamos conocidos por Él y que podamos tener una relación estrecha con nuestro Creador. La segunda etapa consiste en la santificación, y dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, la parte A. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y bueno, ya el apóstol Pablo sigue enumerando una serie de pecados. Entonces, ¿qué es la santificación? Recordemos que la palabra santo significa apartado, significa separado para un propósito especial. Y nosotros como creyentes debemos ser conscientes de que ya no somos como éramos antes, ya no pertenecemos al mundo que pertenecíamos antes, ahora le pertenecemos a Dios. Y por el simple hecho de pertenecerle a Dios, entonces nuestra vida ya no puede ser como la vida de los demás, ya no podemos vivir como vive el montón. Una vida desenfrenada, una vida sin sentido. Ahora tenemos una vida en Dios, una vida con un propósito, una vida enfocada primordialmente en la pureza, en la santidad, una vida enfocada primordialmente en cada día agradarle al Señor, en limpiarnos de nuestros antiguos pecados, ¿cierto? Que no tiene sentido que yo me haga llamar creyente, que yo me haga llamar un cristiano y sin embargo mi vida todavía sea una vida como las del mundo. Tenemos que vivir para el Señor, no simplemente guardar una regla, no, sino que apartarnos del pecado con amor, por amor a nuestro Dios, ¿cierto? Porque si vivimos un cristianismo basado en el miedo, si vivimos un cristianismo basado en el temor, que yo no hago esto porque me va a condenar o esto, ese cristianismo no es el cristianismo apasionado que Dios quiere. Dios quiere que si nosotros nos apartamos, nos separamos de algo, lo hagamos con una convicción firme y que nada ni nadie nos pueda mover de esa convicción. Y en tercer lugar, tenemos la preparación. El creyente tiene que prepararse, tiene que formarse. ¿Por qué? Porque este mundo cada día está presentando más y más desafíos. Este mundo cada vez trae más confusión, trae más mentira. Y bueno, nosotros como creyentes tenemos que usar la palabra de verdad con exactitud, de manera de que las personas puedan conocer el verdadero Dios, el verdadero Cristo, y no esas versiones distorsionadas que todos los días nos muestran en televisión o en los medios. Entonces dice la palabra del Señor aquí en Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? ¿Qué significa escudriñar? Significa leer con detenimiento, significa que yo medite todo el tiempo en lo que he leído. No es simplemente leer un pasaje de la Escritura y ya cumplí y ya me puedo ocupar en otras cosas, no, sino que realmente entendamos qué es lo que el Señor tiene para decirme a mí, y después de que el Señor me hablaba a mí, pues entonces ahora sí, ¿qué le quiere decir el Señor a los demás? Porque también otro error muy común que tenemos es que siempre que leemos la Escritura o siempre que escuchamos la palabra, no estamos pensando en nosotros, sino que estamos pensando, ay, esto es para fulano, esto es para sutano. No, tenemos que enfocarnos primeramente en nosotros mismos. Entonces, esos serían los tres procesos que Dios quiere desarrollar en nosotros, en el yo. Primero que todo, que nosotros tengamos intimidad con el Señor, que el Señor se revele a nosotros. Segundo, que haya una santificación. Y tercero, que haya una preparación. Tenemos que prepararnos para cuando el Señor nos llame podamos ser siervos útiles delante de su presencia. Entonces, ¿por qué ese orden? Porque sin la santidad es imposible que yo pueda convertirme en un instrumento útil. Los instrumentos que Dios usa son instrumentos que se han santificado, que se han apartado del mal para darle gloria a Él. Ese sería el proceso del yo. Ahora yo quiero que miremos el proceso del nosotros, ¿cierto? Nosotros como creyentes, ahora que digamos tenemos una relación con Dios, nuestras oraciones no pueden ser egoístas, o nuestra vida cristiana no puede ser egoísta pensando solamente en mi beneficio propio,
sino pensando también en el beneficio de las personas que Dios ha puesto a mi alrededor, mis hermanos, la familia de la fe y por supuesto mi familia, digámoslo así, carnal, la familia que Dios me ha dado pues desde que nací. Entonces, yo creo que uno de los problemas principales que tenemos en nuestra sociedad es un enfoque desmedido en el yo. La gente cada vez piensa mucho más en sí misma y se olvida de los demás, ¿cierto? Pero en la iglesia no puede ser así. De hecho, el Señor Jesús nos enseñó que el grande delante de Él, delante de su presencia, es el que sirve a los demás. Y mientras en el mundo nos enseñan todos los días que la grandeza consiste en la fama, en el reconocimiento, o consiste en pasar por encima de los demás o en aplastar a los demás, pues el Señor Jesús nos dejó muy claro que la grandeza es servir, o sea, es poner lo que Dios me ha dado en beneficio de los demás. Entonces, ¿cuál es ese proceso del nosotros? Primero que todo, que tengamos comunión, que tengamos una verdadera hermandad, que es difícil, sí, es difícil porque cada uno de nosotros tiene diferentes temperamentos, diferentes posiciones al respecto a muchas cosas, pero tenemos que tratar de vivir en comunión. Lo segundo, la edificación, ¿cierto? Tenemos que edificarnos los unos a los otros, porque todos no tenemos los mismos dones, todos no tenemos los mismos talentos, entonces lo que a uno le falta, al otro lo complementa, y es muy importante eso. Y lo tercero es la sinergia. Entonces tenemos los 3 puntos: primero la comunión, segundo, la edificación, y tercero la sinergia, que ahorita vamos a mirar de qué se trata. Entonces la comunión, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 34. Decía el Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. De hecho, en otro pasaje ahí cerquita, el Señor Jesús dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, ese hecho de vivir en comunión, ese hecho de vivir en paz los unos con los otros en Cristo Jesús, es una de las muestras hacia el mundo de que realmente le pertenecemos a Dios, de que realmente somos sus hijos. No puede ser posible que nosotros digamos amar a Dios, pero aborrezcamos a nuestros hermanos. O no puede ser posible que pretendamos ser esos cristianos llaneros solitarios que, digamos, no nos interesa lo que está pasando a nuestro hermano ahí más cercano. Nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios nos ha puesto en una iglesia no solamente para nutrirnos nosotros, sino también de alguna manera para edificar al que está a nuestro alrededor. Entonces, una invitación muy importante en esta mañana es que aprendamos a amar a nuestros hermanos, aún a pesar de nuestras diferencias, aún a pesar de que muchas veces no compartimos cosas que ellos piensan, cosas que ellos hacen. Pues la palabra de Dios nos manda a amarlos. Y si nuestro hermano cae, con más razón tenemos que amarlo, ¿cierto? Porque como dice la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 6, dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, la espiritualidad tiene que ver también con esa capacidad de amar, con esa capacidad de restaurar al caído. Pero tristemente nos han enseñado, nos han transmitido muchas veces que la espiritualidad consiste en condenar o acabar de aplastar al que cayó, y yo creo que ese no puede ser el enfoque. Entonces el amor es fundamental, pero no el amor como lo entiende el mundo, ¿cierto? No es amor de palabras solamente, sino el amor que nos muestra 1 Corintios 13, cuando dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, que el amor no es jactancioso, que no se envanece, ¿cierto? Ese amor, que es un amor difícil, que es el amor de Dios, es el que tenemos que procurar todos los días que se perfeccione en nosotros. Por otro lado, tenemos la edificación, ¿cierto? La palabra del Señor nos manda a edificarnos los unos a los otros. Porque la idea no es que yo crezca y que los demás se queden estancados, no, la idea es que yo crezca y pueda ayudar a crecer a los demás, a los que Dios ha puesto a mi alrededor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 26, 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces mire que algo que menciona aquí la palabra de Dios que es muy lindo, es que en el cuerpo de Cristo no puede haber competencia, no puede haber envidia, sino que por el contrario, si un miembro se duele, los demás miembros no son indiferentes a lo que está pasando con ese miembro, ¿cierto? Sino que de alguna manera el dolor de uno resulta en el dolor de todos. Pero ¿para qué resulta en el dolor de todos? Para que haya solidaridad, para que haya compasión, para que haya esa oportunidad de edificarnos, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado que hay momentos de nuestra vida donde de pronto nos sentimos débiles, donde de pronto no queremos orar, donde de pronto no queremos estar en la iglesia, pero eh, alguien, algún hermano de parte del Señor viene a consolarnos, viene a fortalecernos, viene a orar por nosotros y de alguna manera eso sube nuestro ánimo. Entonces el propósito de nosotros, primero que todo, consiste en que nos amemos, segundo, en que nos edifiquemos. Y lo tercero que es clave, que es fundamental, es esa sinergia. ¿Qué es la sinergia? La sinergia tiene que ver con la capacidad de multiplicar la fuerza. Por ejemplo, si un solo caballo es capaz de arrastrar 1 tonelada, uno pensaría, bueno, entonces 2 caballos arrastran 2 toneladas, pero no. La realidad es que 2 caballos arrastran más que 1 tonelada. Entonces la definición de sinergia es que la suma de las partes es mayor que la suma de los esfuerzos individuales. O sea, en otras palabras, que cuando dos trabajan juntos o más trabajan juntos, el resultado que tienen es más grande que si cada uno de ellos trabajaran de forma independiente. Y es por eso que el Señor nos dice aquí en su palabra en Eclesiastés 4, 9 y 10, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará al compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Entonces mire qué maravilloso el Señor, que nos muestra cómo trabajar unidos puede aumentar nuestras fuerzas. Cuando oramos unidos, cuando clamamos unidos, cuando buscamos al Señor unidos, eso hace que nuestra oración sea más fuerte, sea más potente. Eso hace que la iglesia, ¿cierto?, pueda crecer mucho más. Porque entonces ya no es uno, ya no son dos, sino que son muchos los carbones que se suman para que el fuego sea más grande. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, que los creyentes se comprometan con la iglesia, que los creyentes sientan dolor por la iglesia, que los creyentes amen a sus hermanos, y de esa manera entonces podemos tener un impacto mucho más grande en esta sociedad que está sumergida en las tinieblas. También finalmente quiero que enfoquemos el proceso del ellos. ¿Cuál es el proceso del ellos? El proceso de aquellos que están separados del Señor, de aquellos que en este momento están en tinieblas, pero que nosotros tenemos la obligación de llevarle la luz de Cristo. Entonces Dios ha venido trabajando con nosotros. Primero empezó trabajando con el yo, luego trabaja con todos, y después de que trabaja con todos nosotros, entonces Él quiere que nosotros vayamos a ellos, le llevemos la luz. El Señor Jesús nos decía, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, si la luz se mete debajo de una almuda, entonces no sirve para nada porque no está alumbrando en la casa. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros somos la luz, pero nuestra luz no alumbra, nuestra luz no se refleja a los que están alrededor, entonces no estamos haciendo nada. Entonces, vuelvo y enfatizo algo que mencioné al comienzo de esta prédica, y es que nosotros estamos llamados a la predicación y al discipulado. ¿Para qué Dios forma al yo? ¿Para qué Dios nos forma como iglesia? Pues nos forma justamente para que nosotros podamos predicar y discipular, y ese proceso que experimentamos nosotros lo puedan experimentar muchas otras personas a lo largo de la historia, ¿cierto? Entonces terminamos con el mismo pasaje que empezamos, donde el Señor nos mandaba ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nos ha mandado el Señor a que les enseñemos a que guarden todas las cosas, pero miren que antes de llegar a este punto tuvimos que tener un proceso primero de conocer al Señor, y luego de amar a su familia para poder entonces llevar este mensaje de salvación. Yo los invito a que dejemos que el Señor nos moldee, dejemos que el Señor trabaje en nuestro interior, en nuestro corazón,
Dejemos que el Señor quite de nosotros todas aquellas cosas que nos alejan de Él, que realmente Él sea el amo y Señor de nuestras vidas, porque muchas veces le decimos Señor, Señor, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y queremos estar cerca de ti, Señor. Queremos acercarnos delante de tu presencia como debe ser. Yo le invito a que oremos entonces en esta mañana y pidamos a Dios que nos ayude a ser una iglesia madura, que nos ayude a ser una iglesia que ya no viva pensando en sus propios intereses, sino que piense en los intereses del reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, mi corazón y mi alma te alaban y te exaltan en esta mañana. Te doy infinitas gracias, Señor Dios, porque tú no nos has dejado ni nos has desamparado, aun a pesar de nuestros errores, aun a pesar de nuestros yerros, Señor. Tú estás ahí para consolarnos, para aliviarnos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres, Señor, nuestra torre fuerte, porque tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Eres nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones. En el nombre maravilloso de Jesús te pido, Señor, que nos levantes, te pido, Señor, que nos afirmes, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, produzca siempre en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad, maravilloso y eterno Dios. Gracias, bendito y maravilloso Dios, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por la vida de mi familia, por la vida de mi esposa, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos consueles, Señor, en estos momentos difíciles, Padre, que estamos atravesando, pero de tu mano, Señor Dios, sabemos que todas las cosas son posibles, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, el Señor les bendiga, les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén y amén. Dios les guarde. Muchas gracias a todos los que han estado pendientes, fortaleciendo ahí la vida de mi esposa. Yo espero que muy pronto nos podamos ver y muy pronto nos podamos abrazar en el Señor. La verdad me hace mucha falta estar en la iglesia, mi esposa también, y bueno, pongamos todo eso en las manos del Señor para que Dios permita que podamos salir de esta pandemia lo antes posible, y bueno, que el Señor siga haciendo su obra perfecta en nuestras vidas y nuestras familias. Amén.